Hola, de nuevo amigos. Ya estamos en el 39º día. Bueno, pues hoy vamos a continuar hablando de Bonifacio VIII y Felipe IV. El día de hoy, bueno, va a abordar los años del 1299 al 1303. Y en este día pues vamos a destacar una bula que se llama Unam Santam, una y santa, se refiere a la Iglesia, lógicamente, que lanzó el Papa contra el rey, Felipe IV. Y bueno, no hay mucho más que decir. Vamos a ver pequeñito glosario, pequeñito, y más bien lo que he hecho en este día es una sinopsis en la pizarrita de lo que va a tratar en este día y luego ya pues se amplía en el resumen. Y voy a decir que ya en el próximo día pues muere el santo, el San Bonifacio VIII, y no os perdáis cómo muere. Recordad la profecía de Celestino V que decía: os encaramaréis como un zorro, reinaréis como un león y moriréis como un perro. Bien, eso será el próximo día. Hoy vamos a continuar con la querella de las investiduras que ya comenzamos a tratar en el día anterior. Y venga, vámonos a la pizarrita. Pues venga, vamos a leer la sinopsis de lo que va a tratar este día. Venga, vamos a leer la pizarrita. Mirad, lo hemos llamado el nombre de la bula Unam Santam. Unam Santam, lo de Eclesia lo he añadido yo porque se refiere a la Iglesia, una santa Iglesia. Y bueno, vamos a abordar del tránsito del siglo XIII al XIV, ¿veis? Final del XIII, principio del XIV, muy poquitos años, vamos por años. Mirad, empezamos en el 1299 con el Tratado de Montreal, que es el que pone fin a la contienda entre Francia e Inglaterra. Un año después, ya estamos en el XIV, la estrategia hiperbórea de Felipe IV ha alcanzado su más alto grado y un año después, Bonifacio VIII lanza una bula contra Felipe IV que se llama Ausculta Fili. Me voy a detener aquí un poquito porque hemos llamado al día Unam Santam Ecclesiam, pero para llegar a esta bula tenemos que recorrer un caminito, porque la bula está aquí. Bueno, pues llegamos al 1303. Aquí nos extenderemos un poquito. El 10 de abril, Felipe IV convoca una asamblea de los Estados Generales. Esto es muy importante. La novedad es que por primera vez intervienen los representantes de las ciudades para tomar decisiones. En esta asamblea, pues vamos a destacar el discurso de Pierre Flot, que era un dominicanis, un señor del perro. Pues el 11 de julio mueren 3 señores del perro: Pierre Flot, Robert d'Artois y el conde de Saint-Paul. Sin embargo, son promovidos otros señores del perro, que son Guillermo de Nogaret, Enguerrand de Marigny y Guillermo de Plasean. Os tenéis que ir familiarizando con estos nombres, porque van a ser muy importantes en días sucesivos. Bonifacio VIII convoca un concilio en Roma para enjuiciar al rey. A este concilio no asiste el rey,
y la mayoría de los franceses se ponen de parte del monarca, Felipe IV, claro. Entonces, como reacción a esto, el Papa, el 18 de noviembre, es cuando ya promulga la bula Unam Santam, una santa iglesia. En los 4 meses siguientes a la bula, a su promulgación, el prestigio del Papa ha caído y Felipe IV convoca un concilio general para juzgar la conducta del Papa. Aquí vamos a destacar el gran discurso del Gascón, de Gasconia, una región de Francia, que es el discurso de Guillermo de Nogaret. Ahora vamos a ver 3 palabritas aquí de glosario. Mira, lo he puesto en verde, aquí están. ¿Qué son los estados generales? Pues es algo de la antigua Francia. Era una asamblea que convocaba el rey en situaciones excepcionales o especiales. Concilio, un sínodo, es una asamblea para tratar asuntos que sean religiosos, eclesiásticos. Y bueno, esto también, la diferencia entre el emperador y el rey. El emperador gobierna un imperio, el rey un reino. El emperador varios reinos, es decir, un imperio está compuesto por varios reinos, mientras que el rey gobierna en un reino. Es decir, que ser emperador es más que ser rey. Y esta palabrita, Balaam, significa demonio. ¿Vale? Bueno, pues nada. Aquí hemos terminado ya con la pizarrita y vámonos a ver el resumen. Pues bueno, vamos a seguir hablando de la relación entre el rey y el papa, Felipe IV e Inocencio VIII. Es el 39º día y lo hemos titulado Unam Santam, que es el nombre de una bula muy importante de Bonifacio VIII. Y voy a leer. Decir que en el día anterior nos quedamos en el año 1297, en que entre Francia e Inglaterra se estaba negociando la paz, y también se habló en aquel día de la querella de las investiduras entre Felipe IV y Bonifacio VIII, ya lo hemos dicho. En el día de hoy vamos a abordar de 1299 a 1303, haciendo hincapié en el nombre de la bula Unam Santam. Bien, vamos por años. En el año 1299 se puso fin a la contienda entre Francia e Inglaterra mediante el Tratado de Montreuil, y gracias a las condiciones de la época, que eran los casamientos. Se casaba el rey de Inglaterra, Eduardo I, con la hermana de Felipe IV, que se llamaba Margarita. También el hijo del rey de Inglaterra, que se llamaba Eduardo II, se compromete con la única hija de Felipe IV, que era una niña de 4 años que se llamaba Isabel y que lleva como dote la Guyena. Bien. En 1300, Felipe IV ocupa con sus tropas el condado de Flandes y cierra el cerco estratégico. En ese momento ya ha realizado la ocupación territorial del reino y ha aplicado el principio del cerco. Recordad, ocupación, cerco y muralla, aunque el último no llegó a realizarlo. Y seguidamente pues se preparan los campos para la explotación racional de la agricultura y la ganadería. Pues decir que en este año la estrategia hiperbórea había alcanzado su más alto grado de desarrollo y casi no existía poder en la tierra capaz de oponerse al rey de la sangre de la nación mística. Había sonado la hora del estado carismático, en el que el rey y el pueblo son solo una voz y una voluntad. Esto
queda ejemplificado en la reacción del pueblo ante una bula que se dirigirá después al rey por el Papa Bonifacio VIII, denominada Ausculta Fili. Bueno, vamos a ver cómo ocurrieron los hechos hasta llegar a esta bula. Al obispo de Pamiers, que era un obispo golem que se llamaba Bernard de Soissons, se le encomendó la misión de investigar en Languedoc la existencia de una sociedad secreta a la que presuntamente pertenecían los consejeros de Felipe el Hermoso. Pues dicho obispo, Bernard de Soissons, después de un paciente trabajo, llegó a la conclusión de que efectivamente existía una conspiración contra la Iglesia golem en la que confluían los cátaros, que reaparecían sorprendentemente organizados, los franciscanos espirituales también, recientemente excomulgados, y algunos miembros de la orden de predicadores, especialmente españoles. Y detrás del complot estaba la mano de Felipe IV, quien los protegía personalmente. Los señores del Perro, el Circulus Dominicanis, descubrieron a Bernard de Soissons y fue detenido y acusado de alta traición. Sin embargo, antes de su detención, Bernard ya había enviado un informe a Bonifacio VIII y este exigió al rey de Francia que liberara inmediatamente a Bernard de Soissons. Bueno, los señores del Perro se encuentran con un dilema. Si dejaban en libertad a Bernard de Soissons, corrían el peligro de que saliera a la luz más detalles sobre los dominicanis, de modo que optaron por acusar al obispo formalmente de estar involucrado en un plan sedicioso contra la corona de Aragón. El obispo Bernard iba a ser juzgado por un tribunal civil, lo cual estaba en total contradicción con el derecho canónico que prohibía a los obispos comparecer ante tribunales seglares. Como Bonifacio VIII necesitaba el testimonio del obispo, de Bernard, contra Felipe el Hermoso, aquello causó su ira. Y entonces reaccionó con la bula contra el rey que hemos mencionado, la Ausculta Fili, que, como ya hemos dicho, causó la reacción del pueblo contra el Papa. Pasamos a 1301, año en que aquella bula, Ausculta Fili, fue despachada en Francia, en diciembre concretamente. En la bula, Bonifacio VIII criticaba violentamente la reforma jurídica y administrativa del rey. Voy a transcribir literalmente parte de la bula. Dice la bula: volved, mi hijo muy amado, al sendero que lleva a Dios y del cual vos os habéis apartado, ya sea por vuestra propia culpa o por instigación de consejeros malévolos. Se refiere al Circulus Dominicanis, claro. Continúa: sobre todo, no os dejéis persuadir de que no tenéis un superior y de que vos no estáis sujetos al Papa, que es el jefe de la jerarquía eclesiástica. Una opinión semejante es insensata, y quien la aliente es un infiel, ya segregado del rebaño del buen pastor. Bueno, pues ya hemos dicho que con esta bula Ausculta Fili se presentó la oportunidad de exhibir a la nación mística con esta nueva estructura de Estado que pacientemente habían creado los legistas del Dominicanis. Se hicieron copias de esta bula
que fueron leídas y quemadas públicamente en Francia, generando un movimiento popular de indignación contra el despotismo teocrático del Papa. A continuación, Bonifacio, tras esta reacción y con el fin de considerar los desórdenes causados por la mala conducta de Felipe y hallarles justo remedio, convoca a todos los obispos a un concilio en Roma para noviembre de 1302, invitándose al rey para ser enjuiciado por sus delitos y llamado a la corrección. Como ya dijimos, Felipe IV no se presentó, por supuesto, y además prohibiría que los obispos abandonasen Francia sin su consentimiento. Es decir, lo que prohibía era que los obispos abandonasen Francia para ir a Roma a asistir a dicha asamblea. Pasamos a 1302 y en este año pues ya nos vamos a extender más. El 10 de abril, Felipe IV convoca una asamblea de Estados Generales en la Catedral de Notre Dame de París. Dicha asamblea puede considerarse como la primera constitución del moderno Estado francés. Se reunieron representantes de todas las provincias francesas, razón por la que a aquel consejo se le denominó de los Estados Generales. Pero lo realmente nuevo consistía en los 3 órdenes que componían la asamblea: los representantes de la nobleza, del clero y de las ciudades, llamado tercer orden. Esta es la novedad. Los representantes de las ciudades estaban presentes por primera vez en un congreso presidido por el rey. Y la verdadera dimensión de este hecho radica en el reconocimiento real de que el pueblo participa de la sabiduría, tal como afirma la sabiduría hiperbórea. En este tercer orden, es decir, los representantes de las ciudades, estaban representados también los distintos estratos que integraban al pueblo de la nación mística, principalmente la nueva y pujante burguesía formada por comerciantes, mercaderes y pequeños propietarios. En segundo lugar, los gremios de artesanos y constructores y finalmente campesinos libres, etc. En la organización de aquella asamblea destacamos la actuación de los señores del Perro, especialmente Pierre Flot, Robert de Artois y el conde de Saint-Paul. Pierre Flot habló al Parlamento en nombre del rey y sus palabras aún se recuerdan. Vamos a transcribir estas palabras de Pierre Flot. Dice: el Papa nos ha enviado cartas en las que declara que debemos someternos a él en cuanto se refiere al gobierno temporal de nuestro reino, y que debemos acatar no solo la corona de Dios, como siempre se ha creído, sino también la de la sede apostólica. Conforme a esta declaración, el pontífice convoca a los prelados de este reino a un conflicto en Roma para reformar los abusos que, él dice, han sido cometidos por nosotros y nuestros funcionarios en la administración de nuestros estados. Está hablando Pierre Flot. Vosotros sabéis, por otra parte, de qué modo el Papa empobrece a la Iglesia de Francia al otorgar a su arbitrio beneficios cuyas recaudaciones pasan a manos extranjeras. Vosotros no ignoráis que las iglesias son abrumadas por las demandas de diezmos, que los metropolitanos no tienen ya autoridad sobre sus sufragáneos, ni los obispos sobre su clero, que, en una palabra, la corte de Roma, reduciendo a nada el episcopado, atrae todo hacia sí, poder y dinero.
hay que poner coto a estos desmanes. Os rogamos, por lo tanto, como señores y como amigos, que nos ayudéis a defender las libertades del reino y de la Iglesia. En lo tocante a nosotros, no dudaremos de ser necesario en sacrificar por este motivo nuestros bienes, nuestra vida, y de exigirlo las circunstancias, la de nuestros hijos. Y bien, hasta aquí lo que habló Pierre Flot en el Parlamento en nombre del rey. A todo esto, el 11 de julio de 1302 se produjo un desgraciado suceso en la corte mística de Felipe IV. Se había desatado en Flandes, Francia, una sublevación general. El rey envía para sofocarla un poderoso ejército de caballeros, el cual resulta aniquilado aquel mismo día en la batalla de Sirte. Lo relevante de esto es que en el campo de batalla murieron los invalorables Pierre Flot, Robert d'Artois y el conde de Saint-Pol, 3 señores del Perro, cuya actuación fue el principal factor del éxito de la estrategia de Felipe IV. Sin embargo, inmediatamente son promovidos otros dominicanis aún más temibles que los difuntos, que son Guillermo de Nogaret, Enguerrand de Marigny y Guillermo de Plassans. Bien, pasamos a noviembre de 1302. Recordemos la convocatoria que hizo el Papa en Roma a Felipe IV para que fuese enjuiciado, a la cual no se presentó y que además prohibió a los obispos de Francia abandonar Francia sin su consentimiento. Pues bien, las provincias francesas apoyaron en forma colectiva al rey, los nobles y las ciudades también. Suscribieron sendas cartas que enviaron no al Papa, sino al Sacro Colegio, en las cuales rechazaban con duros términos las acusaciones contra el rey, denunciaban la intención del Papa de convertir el reino en un feudo eclesiástico, juraron defender con su sangre la independencia de Francia y declararon que en relación a los asuntos del reino nadie había más alto que el rey, ni el emperador ni el Papa. En cuanto a la postura de los cardenales y obispos, la situación era más delicada, puesto que pertenecían a la Iglesia. Los cardenales, en un principio, desecharon considerar los cargos contra el Papa por el modo descortés en que se habían referido a este. Pero las relaciones con el Papa se iban envenenando cada vez más, de manera que durante la asamblea hicieron públicos los más atroces crímenes atribuidos a Bonifacio: usurpación de investidura papal, asesinato, simonía. La simonía es un pecado de la Edad Media que consistía en negociar con cosas espirituales. Bueno, pues se acusaba al Papa de simonía, herejía, sodomía. Bueno, podéis consultar en Google acerca de este Papa. En fin, hay mucha información. Bueno, estamos viendo las posturas de los cardenales. Bien, ahora vamos a ver la de los obispos. La mayoría de los obispos estaban de parte del rey. Los obispos consideraban a Felipe IV como un representante más digno de la religión católica que el propio Papa Bonifacio VIII. Pero el Papa había prometido terribles represalias para los obispos que no acudiesen a Roma a apoyar su causa. Así que se encontraban en un dilema. Si no asistían al concilio, serían excomulgados por Bonifacio VIII,
Si asistían, serían considerados enemigos personales del rey y acusados de alta traición. Y tal como le ocurriera al obispo Bernard de Soissons, serían juzgados por tribunales civiles. Bueno, finalmente solo acudieron al concilio de Roma los obispos Golen y los espías de Felipe IV. En total fueron 36 de 78 obispos franceses. Bien, durante el concilio no se toma ninguna resolución contra Felipe IV, pues, como en la fábula, no existía ningún ratón dispuesto a colocarle el cascabel al gato. Bonifacio VIII estaba muy enfurecido y contraataca con la bula que da nombre a este día, una santa iglesia. Así, el 18 de noviembre de 1302, Bonifacio VIII publica la bula, considerada como la más completa exposición jurídica jamás realizada en favor del absolutismo papal y sacerdotal. Con esta bula, la Iglesia Golen intenta entablar una polémica jurídica sobre el tema de su teoría acerca del poder espiritual de la Iglesia y el poder temporal del rey. Recordad la idea Golen de las dos espadas. Pero ahora hay una novedad, y la novedad radica en que quieren elevar esta idea, la teoría de las dos espadas, a dogma oficial de la Iglesia, y que su rechazo implique el pecado de herejía. Pues vamos a exponer los principales puntos que se destacan en esta bula. Un punto. Se afirma la existencia de una santa iglesia, una sola y santa iglesia, negando la reciente acusación hecha por los dominicanis de que dentro de la Iglesia Católica existe una iglesia Golen, herética y satánica, de la cual Bonifacio VIII sería uno de sus jefes. Y además se dice que estamos obligados a creer en esta única iglesia, pues fuera de ella no hay salvación ni perdón para los pecados. Bien. Otro punto, o otra cosa que se dice en la bula, dice que esta única iglesia es análoga a un cuerpo orgánico, en el cual la cabeza representa a Jesucristo y también al Papa, vicario de Jesucristo. Vamos a leer el fragmento de la bula donde se dice esto. Dice: por tanto, en esta sola y única iglesia hay un solo cuerpo, una sola cabeza, y no dos cabezas como las que tiene un monstruo. La cabeza de la iglesia son dos: Jesucristo y el vicario de Jesucristo, Pedro y los sucesores de Pedro. Por esto, las espadas espiritual y temporal están sujetas al poder de la Iglesia. La espiritual debe ser usada para la Iglesia y la temporal por la Iglesia. La espiritual por el sacerdote, la temporal por mano de los nobles y caballeros, pero a voluntad y conformidad del sacerdote. Otra de las cosas que dice la bula: el rey no debe inmiscuirse en los asuntos de la Iglesia, así se trate de lo relativo a sus rentas, pues si así lo hace, comete un grave error, interfiere en el poder espiritual de la Iglesia, y el Papa está obligado a juzgarlo y llevarlo al orden, sin que, al contrario, exista nadie sobre la tierra que pueda juzgar al Papa. Leo el fragmento de la bula donde se dice esto. Como la verdad testifica, el poder espiritual, la Iglesia, debe instituir y juzgar el poder terrenal.
de no ser éste correctamente ejercido. Por tanto, si el poder terrenal yerra, se equivoca, puede ser juzgado por el poder superior de la Iglesia. Pero si yerra el poder supremo, este solo puede ser juzgado por Dios, no por hombre alguno. Por último, comentamos un último punto de la bula y recordad que esto sale de la Iglesia Golem. Tened esto en cuenta. Dice: carecen de valor todas las acusaciones contra Bonifacio VIII expuestas durante la Asamblea de los Estados Generales, por provenir de quienes no tienen capacidad espiritual para juzgar las órdenes del Papa. Pues como dice la bula, solo Dios puede hacerlo, y creer lo contrario es una manifiesta herejía. Transcribo literalmente ya para terminar con esto. Dice: quien quiera que se resista a este poder así ordenado por Dios, se resiste a la ley de Dios, a menos que se pretenda la existencia de dos principios, como los maniqueos, por lo que declaramos, decimos y definimos que es enteramente necesario para la salvación que todas las criaturas creadas, que todas las criaturas humanas estén sujetas al Supremo Pontífice Romano. Y bueno, pues con todo esto que se ha dicho, ya nos podemos hacer una idea del contenido de la bula Una Santa Ecclesia. El guante estaba lanzado a la cara del rey de Francia y se advierte claramente en las palabras de la bula la intención de excomulgarlo. Bueno, ahora vamos a ver lo que aconteció en los 4 meses siguientes a la promulgación de la bula, de noviembre a marzo de 1303. El prestigio de Bonifacio VIII ha caído más bajo que nunca. Felipe IV y los Dominicanis celebran varias reuniones secretas y proponen que es el momento de deponer al Papa, argumentando que, una vez decapitado el dragón golem, sería fácil faenar su cuerpo. El argumento de la ilegitimidad de la investidura de Bonifacio VIII no cuenta con el respaldo unánime de la Universidad de París, que es un requisito necesario para fundamentar el reclamo o imposición de una nueva elección papal. Sin embargo, la idea de presentar una acusación de herejía contra el Papa cobra fuerza, y para ello se requería el marco de otro concilio general. Así pues, Felipe IV se dispone a forzar la convocatoria de un concilio general que juzgue la conducta herética del Papa, confiando en hacer valer allí el número de sus obispos nacionales y también que lo acompañen los señores del Perro, instrumentando una campaña de denuncias de herejía contra Bonifacio VIII como modo de influir moralmente sobre los obispos, los nobles y las ciudades. Se ofrecen para oficiar de acusadores Guillermo de Nogaret y Guillermo de Plassans. El primero, Nogaret, fue elegido para desempeñar una misión secreta en Italia, lo cual no le impediría iniciar la campaña de acusaciones. El 12 de marzo de 1303, Guillermo de Nogaret lee y firma un manifiesto ante el Consejo de Ministros del Rey, que enseguida es copiado y publicado por todo el reino. Y antes de leer el manifiesto, os voy a decir que tengáis en cuenta que Guillermo de Nogaret va a hablar a un pueblo que es cristiano. Es decir, les va a hablar en su propio lenguaje. Así pues, vamos ya a leer el manifiesto. Dice: el glorioso príncipe de los apóstoles, el bienaventurado Pedro,
hablando en nombre del Espíritu, nos dijo que al igual que en los tiempos pasados, así en los que han de venir surgirán falsos profetas que habrán de empañar el camino de la verdad, quienes en su codicia y por medio de sus engañosas palabras traficarán con nosotros siguiendo el ejemplo de ese Balaam, demonio, que se satisfacía con el premio de la iniquidad. Bueno, también decir que Balaam pertenece a la demonología. Es una palabra hebrea, es también el nombre de un personaje de la Biblia. Y bueno, si queréis mirarlo, aparece en Números 22-24. Bien, continúo con las palabras de Nogaret. Dice: para imponer sus castigos y hacer oír sus amenazas, Balaam contaba con una criatura bestial que, dotada de habla humana, proclamaba los desatinos del falso profeta. Estas cosas, que fueron comunicadas por el padre y patriarca de la Iglesia, las vemos ahora con nuestros propios ojos, realizadas letra por letra. En rigor a la verdad, allá está, sentado en la silla del bendito Pedro, ese maestro de embustes que, a pesar de ser maléfico, Melfesán, en toda forma posible, es llamado benéfico, Bonifaz. Utiliza Belicena la palabra francesa, Melfesán y Bonifaz, maléfico y benéfico. Bien. Él no entró por la puerta en el redil de nuestro Señor como pastor y labrador, sino más bien como asaltante y ladrón. Pese a estar vivo, el verdadero esposo de la Iglesia, Celestino V, osó agraviar a la esposa por medio de abrazos ilegítimos. No puede casarse quien, mientras el digno esposo vive, ha mancillado el matrimonio con el adulterio. Ahora bien, como todo lo que se perpetúa contra Dios es un agravio y una injuria que se comete contra todos, y en lo que a un delito tan grande atañe, el testimonio del primero que llegue tiene que ser recibido. Yo, por consiguiente, al igual que la bestia, que mediante el poder de Dios fue dotada con la voz de un hombre verdadero, para que reprobase los destinos del falso profeta, dirijo a vos mi súplica, el más excelente de los príncipes, nuestro señor Felipe, por gracia de Dios, rey de Francia, de que, después del ejemplo del ángel que mostró la espada desnuda a ese maldiciente pueblo elegido, vos, que habéis sido ungido para cumplir la justicia, habéis de oponer la espada a otro y más fatal Balaam e impedirle consumar el daño que está preparando contra el pueblo. Y bien, hasta aquí el manifiesto de Guillermo de Nogaret contra el Papa Bonifacio VIII. En cuanto a Bonifacio, preparaba sus planes consistiendo en la excomunión del rey y en la liberación de todos los cristianos franceses de cumplir con el juramento de fidelidad al rey, con lo que el reino quedaría en entredicho y podría ser conquistado legítimamente por aquel que el Papa autorizase. Sin embargo, por un lado, los espías de Felipe IV le informaban periódicamente de estos planes, y por otro, no se tomó ninguna medida oficial contra el rey, claro. Y bueno, ya por último decir que el pueblo empezó a referirse al Papa como Maléfico VIII, lo que explica por qué los gascones, Nogaret era gascón y Gascuña es una región de Francia, explica por qué los gascones gozan en Francia de la misma fama que en España los andaluces.
Pues nada, aquí termina este día. Por último, ya os digo, hemos visto el día 39, el próximo será el 40, el 40º. Por lo tanto, a partir de ahora nos quedan 3 vídeos nada más para empezar con síntesis de la sabiduría hiperbórea. Y en esos días, lo primero que vamos a ver es: la cultura es un arma estratégica. Ya lo veremos, amigos. Os mando un fuerte abrazo a todos, de todo corazón. Y hasta el próximo día.